Los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 24. Pablo es acusado delante de Félix por Tértulo. Versos del 1 al 9. El apóstol responde negando los delitos de que le calumniaban. Y confiesa que es cristiano, y que ha dicho que le querían condenar los judíos a causa de la resurrección de los muertos que predicaba. Versos del 10 al 21. Félix difiere el juicio, y manda que guarden a Pablo. Versos 22 y 23. Algunos días después, juntamente con Drusila, su mujer que era judía, le oye hablar de la fe en Jesucristo. Versos del 24 al 26. Mas no habiendo recibido dinero de Pablo, le deja preso para que sentenciase la causa a su sucesor Porcio Festo. Verso 27. 1. Y de allí a 5 días vino Ananías el príncipe de los sacerdotes con algunos ancianos y con un cierto Tértulo orador, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. 2. Y citando a Pablo comenzó Tértulo a acusarle, diciendo: como sea que nosotros por ti vivamos en grande paz, y muchas cosas sean corregidas por tus providencias. 3. En todo tiempo y lugar lo reconocemos, óptimo Félix, con todo hacimiento de gracias. 4. Mas por no detenerte mucho tiempo, ruégote, que según tu clemencia nos oigas un breve rato. 5. Hemos hallado que este hombre es pestilencial, y que levanta sediciones a los judíos por todo el mundo, y es cabeza de la secta sediciosa de los nazarenos. 6. El cual intentó además profanar el templo. Y habiéndole prendido, quisímosle juzgar según nuestra ley. 7. Mas sobreviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia nos le quitó de las manos. 8. Mandando que acudiesen a ti sus acusadores. De él podrás tú mismo juzgando, tomar conocimiento de todas estas cosas de que le acusamos. 9. Y también los judíos añadieron, diciendo que esto era así. 10. Mas Pablo haciéndole señal el gobernador que hablase, respondió: sabiendo que eres juez de esta nación muchos años ha, con buen ánimo satisfaré por mí. 11. Porque puedes fácilmente saber, que no han más de 12 días que yo subí a Jerusalén a adorar. 12. Y ni me hallaron en el templo disputando con alguno, ni haciendo levantamiento de gente, ni en las sinagogas. 13. Ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. 14. Pero confieso esto delante de ti, que según la secta que ellos dicen herejía, sirvo yo a mi Padre y Dios, creyendo todas las cosas que están escritas en la ley y en los profetas. 15. Teniendo esperanza en Dios, como ellos mismos esperan, que ha de venir la resurrección de los justos y de los pecadores. 16. Y por esto procuro tener siempre mi conciencia sin tropiezo delante de Dios y de los hombres. 17. Y después de muchos años vine a mi gente a hacer limosnas, y ofrendas y votos. 18. Y en esto me hallaron purificado en el templo, no con gente, ni con alboroto. 19. Y estos fueron unos judíos de Asia, que debían comparecer ante ti, y acusarme si tenían algo contra mí. 20. O estos mismos digan si hallaron en mí maldad alguna, cuando yo comparecí en el concilio. 21. Sino solo de estas palabras, que proferí en alta voz estando en medio de ellos. Por la resurrección de los muertos soy yo juzgado hoy de vosotros. 22. Félix pues sabiendo ciertamente las cosas de este camino, los remitió a otro tiempo, diciendo: cuando viniera el tribuno Lisias, os daré audiencia. 23. Y mandóle guardar a un centurión, y que tuviese alivio, y que no vedase a ninguno de los suyos entrar a asistirle. 24. Y después de algunos días vino Félix con Drusila su mujer, que era judía. Y llamó a Pablo, y oyóle hablar de la fe, que es en Jesucristo. 25. Mas como disputase Pablo de la justicia y de la castidad y del juicio que ha de venir,
Espantado Félix, dijo: por ahora vete, que cuando fuere menester te volveré a llamar. 26, esperando a sí mismo que Pablo le daría dinero. Y por eso le hacía llamar muchas veces, y hablaba con él. 27, mas al cabo de 2 años, tuvo Félix por sucesor a Porcio Festo. Y queriendo ganar la gracia de los judíos, dejó a Pablo en prisiones. Comentarios. 1, y de allí a 5 días. 1. Después de haber llegado a Cesarea. Tértulo era abogado romano, y entendía las fórmulas del foro más bien que los judíos. 2, y citando a Pablo comenzó Tértulo a acusarle, diciendo: como sea que nosotros por ti vivamos en grande paz, y muchas cosas sean corregidas por tus providencias. 1. Texto griego, que catorzomaton dinomenon toetsnei tuto diateis 6 pronías, y habiéndose dado buenos reglamentos a esta nación por tu prudencia. 3, en todo tiempo y lugar lo reconocemos, óptimo Félix, con todo hacimiento de gracias. 1. Este exordio aunque lleno de falsas y lisonjeras alabanzas, porque Félix hizo en su gobierno muchas injusticias y crueldades, tenía no obstante alguna apariencia de verdad, porque había prendido a un famoso capitán de ladrones llamado Eleázaro, y apaciguado un tumulto que movió un impostor egipcio, del cual se habló en el capítulo 21, versículo 38. 5, hemos hallado que este hombre es pestilencial. 1. Una peste pública, un sedicioso cuya ocupación es turbar la paz, y poner la división entre todos los judíos. Y que levanta sediciones a los judíos por todo el mundo, y es cabeza de la secta sediciosa de los nazarenos. 2. Así llamaban los judíos por desprecio a los cristianos, en atención a la pequeña ciudad de Nazaret, en donde se había criado Jesucristo. 6, el cual intentó además profanar el templo. 1. Y habiéndole prendido, quisímosle juzgar según nuestra ley. 1. Este era el fundamento de la acusación. Véase arriba, capítulo 21, verso 31. 7, mas sobreviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia nos le quitó de las manos. 1. Texto griego, que pros de apésile, y le envió a ti. 8, mandando que acudiesen a ti sus acusadores. De él podrás tú mismo juzgando. 1, tomar conocimiento de todas estas cosas de que le acusamos. 1. Judicans se puede traducir examinándole, o también como equivalente a judicaturus para pronunciar la sentencia. Acuo puede también referirse a Lisias, y del mismo Lisias puedes informarte. Otros con menos fundamento creen que se debe leer aquibus y referirse a sus acusadores, los cuales inmediatamente después responden versículo 9, que el abogado no había dicho nada que no fuese muy cierto. 10, mas Pablo haciéndole señal el gobernador que hablase, respondió: sabiendo que eres juez de esta nación. 1, muchos años ha, con buen ánimo satisfaré por mí. 1. Porque antes había sido gobernador de la Traconítide, de Betania y de Galaunítide. Josefo, la guerra de los judíos, libro 2, capítulo 1. De manera que teniendo tú bien conocida la índole de mis acusadores por la larga experiencia que te habrá dado el haberlos gobernado tantos años, puedo yo fácilmente descubrir sus calumnias, y justificarme enteramente en tu presencia. 13, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. 1. Hace 12 días que estoy en Jerusalén, como tú fácilmente puedes informarte. De estos 12 días he pasado 7 puesto en cadenas, y los otros 5 en cumplir en el templo un voto que tenía hecho. ¿Cómo pues es posible, ni verosímil que un hombre solo, sin partido, sin conexiones, después de tantos años de ausencia de Jerusalén, versículo 17, y en el espacio de 5 días haya podido mover la sedición de que me acusan? 14, pero confieso esto delante de ti, que según la secta que ellos dicen herejía, sirvo yo a mi Padre y Dios. 1, creyendo todas las cosas que están escritas en la ley y en los profetas. 1. Texto griego, to patros, al Dios de mis padres, al mismo que sirvieron mis padres y los de mi nación, que son los judíos. 16, y por esto procuro tener siempre mi conciencia sin tropiezo delante de Dios y de los hombres. 1. La íntima persuasión de esta importantísima verdad,
Me hace estar muy alerta para huir de todo aquello que puede ofender a Dios, y ser causa de la ruina espiritual de mis prójimos. Y esto mismo debemos hacer todos los cristianos. 18. Y en esto me hallaron purificado en el templo, no con gente, ni con alboroto. 1. ¿Cómo me acusan de haber profanado el templo, si me hallaron cumpliendo un voto conforme a las ceremonias de la ley misma que profesan? ¿Y cómo pueden argüirme de haber movido un tumulto, cuando me hallaron con solas 4 personas, a quienes acompañaba para el cumplimiento de dicho voto? 19. Y estos fueron unos judíos de Asia. 1. Es necesario unir este versículo con el precedente, para que se entienda la razón del santo apóstol. 20. O estos mismos, 1, digan si hallaron en mí maldad alguna, cuando yo comparecí en el concilio. 1. Que me acusan y están presentes. 22. Félix pues sabiendo ciertamente las cosas de este camino, los remitió a otro tiempo, diciendo, cuando viniere el tribuno Lisias, os daré audiencia. 1. Texto griego, acusas de tafta o Félix anevaleto aftus, acribesteron y 2 taperi teisodú, y pon. Diagnoso metacasimas, Félix pues oídas estas cosas, los remitió a otro tiempo, diciendo, después que fuere informado plenamente de esta profesión, acabaré de conocer de vuestro negocio. Donde parece que el sentido es que habiendo oído Félix estas cosas, los despidió diciendo, que luego que viniese el tribuno Lisias, se informaría con mayor puntualidad de aquella secta o religión, y entonces los oiría. El sentido de la Vulgata es el mismo. Véase el versículo 20 del capítulo 25. Aquí se muestra que Félix conocía bien las cosas pertenecientes al camino, o profesión que seguía Pablo. 23. Y mandóle guardar a un centurión, y que tuviese alivio. 1. Esto es que le dejase suelto de las prisiones. Y que no vedase a ninguno de los suyos entrar a asistirle. 2. Texto griego, ei prosergeste aftó, o entrar a verle, darle a comer, consolarle. 24. Y después de algunos días vino Félix con Drusila, 1, su mujer, que era judía, y llamó a Pablo, y oyóle hablar de la fe, que es en Jesucristo. 1. De algún corto viaje. Drusila era hermana de Agripa el joven, de quien se habla en el capítulo siguiente. La escandalosa conducta de esta mujer se puede ver en Josefo, Antigüedades, libro 2, capítulo 5. 25. Mas como disputase Pablo de la justicia y de la castidad y del juicio que ha de venir, espantado Félix, dijo, 1, por ahora vete, que cuando fuere menester te volveré a llamar. 1. Como San Pablo le hablaba al corazón, porque Félix había cometido muchas injusticias, y a la sazón tenía escandalizado el mundo con un público adulterio, atemorizado de oír los castigos que se daban en la otra vida a semejantes delitos, no pudo sufrir oírle hablar más largamente sobre lo que tanto le afligía, y así le interrumpió diciendo, que le volvería a oír hablar en otras ocasiones. Lo cumplió así, pero aunque conocía bien la inocencia del santo apóstol, su avaricia le cegó y lejos de aprovecharse de sus instrucciones, solamente esperaba que le diese alguna suma de dinero, y que comprase por este medio su libertad. 26. Esperando asimismo que Pablo le daría dinero, 1, y por eso le hacía llamar muchas veces, y hablaba con él. 1. Texto griego, opos lise y aftón, para que le dejase en libertad. 27. Mas al cabo de 2 años. 1. De estar preso San Pablo en Cesarea, otros lo entienden del gobierno de Félix. Tuvo Félix por sucesor a Porcio Festo. Y queriendo ganar la gracia de los judíos. 2. A quienes tenía irritados con sus crueldades e injusticias. Con todo esto no pudo excusar que le acusasen a Nerón, y por los manejos de su hermano Palante, que poseía aún grandes riquezas, aunque no el crédito que antes tenía, se libró del castigo que merecían sus delitos. Dejó a Pablo en prisiones. 3. Félix.